Hay golpes que no hacen ruido, pero destrozan todo por dentro. Emily Carter lo supo en el instante exacto en que escuchó esa voz al otro lado de la ventana, diciendo su nombre como si no valiera nada más que un paso en una estrategia profesional. Quédate conmigo hasta el final, porque te vas a identificar. Esa tarde, Boston parecía congelado en el tiempo. El cielo estaba despejado. Los niños jugaban en la sala y ella, con una taza de café a medio terminar, se detuvo frente al ventanal del despacho. No fue curiosidad lo que la llevó a acercarse, sino el tono agudo y burlón de una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Al mirar por la rendija abierta, vio a Ryan en la terraza hablando con un colega. Solo usé su firma. No es como si le estuviera robando, es mi esposa. Además, sin eso, no me daban el ascenso. Ryan se reía. La risa de alguien que no teme las consecuencias porque cree tenerlo todo controlado. Emily sintió que el piso se le hundía bajo los pies. Esa frase fue suficiente para que el mundo que había construido se resquebrajara en segundos. Pero lo peor no fue la traición amorosa. Fue descubrir que alguien había usurpado su identidad, su confianza y su nombre como si fueran propiedad compartida. Durante minutos, Emily no se movió. No lloró, no gritó, no preguntó. Solo dejó que el silencio llenara la habitación mientras su corazón latía con violencia contra su pecho. Su reflejo en el vidrio la miraba con una mezcla de incredulidad y vergüenza. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿En qué momento el hombre que juró protegerla se convirtió en alguien capaz de vender su confianza por un ascenso? Ese día, todo cambió. No por el engaño, sino por la certeza de que llevaba demasiado tiempo ignorando señales pequeñas, inconsistencias en los horarios, evasivas cuando preguntaba por los movimientos bancarios, el exceso de control en sus cuentas laborales. Todo encajaba, como piezas de un rompecabezas que alguien había armado a sus espaldas. Esa noche, mientras Mason y Sophie dormían abrazados a sus peluches, Emily abrió su laptop. Había guardado cada correo, cada contrato, cada firma digital que usaba en su trabajo en una carpeta segura. No sabía qué buscaba exactamente, pero sabía que debía empezar por allí. Fue entonces cuando recordó a Daniel, un viejo amigo de la universidad, ahora experto en ciberseguridad. Lo llamó sin pensarlo 2 veces. «Necesito saber hasta dónde llegó Ryan con esto», le dijo con la voz quebrada, pero con la decisión afilada. Daniel no hizo preguntas. Solo respondió con un «te ayudo». Y en ese momento Emily supo que no estaba sola. Esa fue la primera noche en semanas que no sintió miedo, sino una calma tensa. Como si el dolor se hubiese transformado en una hoja en blanco donde por fin ella tenía el control del lápiz. Los días siguientes se convirtieron en una rutina secreta. Por las mañanas, Emily llevaba a los niños a la escuela con una sonrisa impecable. En la oficina cumplía con sus funciones como siempre, sin dar señales de la tormenta que cargaba dentro. Pero cada noche, cuando la casa se sumía en silencio, se sentaba frente a la pantalla con Daniel en una videollamada. Revisaban accesos a sus cuentas, archivos modificados sin su autorización, correos enviados desde su dirección electrónica sin su conocimiento. Lo que empezó como una sospecha aislada se transformó en una red de acciones calculadas. Ryan había solicitado un préstamo de $300,000, usando como respaldo un proyecto ficticio, avalado con documentos donde aparecía la firma de Emily. Ella no había firmado nada, ni había autorizado su nombre para respaldar ningún movimiento financiero. El impacto era tan profundo como el engaño. No se trataba solo de dinero. Era su integridad, su reputación, su identidad profesional la que estaba en juego. Cada archivo abierto por Daniel revelaba una nueva estocada.
Documentos con su rúbrica digital en contratos inexistentes, autorizaciones laborales que jamás había leído. Ryan no solo la había traicionado como esposa, la había usado como una herramienta para su ambición, lo había hecho con descaro y lo peor, lo había normalizado. Emily tuvo que detenerse varias veces para no quebrarse del todo. En una de esas noches, se miró en el espejo del baño con los ojos enrojecidos y la mandíbula apretada. Y entonces lo dijo en voz alta, como un mantra que necesitaba escuchar: no voy a permitir que él termine lo que yo construí. Esa frase no era una promesa, era una decisión. Una semana después, Emily pidió una reunión privada con su jefe directo en la firma. Eligió cuidadosamente las palabras, pero no suavizó los hechos. Expuso las pruebas que había recopilado: documentos alterados, registros de accesos no autorizados, correos enviados en horarios en los que ella ni siquiera estaba conectada. Por un momento pensó que sería despedida. Después de todo, era su cuenta, su firma, su nombre en los papeles. Pero lo que encontró al otro lado del escritorio no fue una mirada de desconfianza, sino de sorpresa, y luego respeto. Su jefe la escuchó con atención, revisó los archivos y finalmente le dijo: gracias por no callarte. Lo que hiciste requiere valor. Aquel momento marcó un giro inesperado. Le ofrecieron liderar una nueva unidad de auditoría interna, centrada en la detección de fraudes internos. Ella no lo esperaba, pero aceptó. No por ambición, sino por dignidad. Era su manera de transformar el daño en algo útil. Ryan, por su parte, comenzó a notar que las cosas se le escapaban de las manos. Intentó mostrarse como el padre perfecto, el esposo presente. Emily fingió normalidad por el bien de los niños, pero cada noche seguía recopilando datos, revisando movimientos y armando un caso. El día que Daniel descubrió una cadena de transferencias bancarias asociadas a la cuenta del préstamo, con desvíos hacia una empresa fantasma que usaba la dirección de un antiguo amigo de Ryan, Emily sintió que el círculo se cerraba. Lo que era solo una traición personal se estaba convirtiendo en un delito evidente. La rabia que había sentido al inicio ya no era protagonista. Ahora era estrategia, control, claridad. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. La mañana en que decidió confrontarlo, todo parecía igual. Mason desayunaba cereales mientras Sophie pintaba la mesa con marcadores. Ryan bajó con su típica actitud despreocupada, besó a los niños en la frente y le ofreció a Emily una sonrisa ensayada. Ella le devolvió una mirada neutra, sin rabia, sin lágrimas. Cuando regreses, hablaremos, le dijo con calma. Ryan no lo notó, pero esa fue la última vez que cruzaría esa puerta como esposo. Emily se preparó para el momento con frialdad quirúrgica. Imprimió cada documento, organizó las pruebas en carpetas, preparó las copias que entregaría a su abogado y a las autoridades. Cuando él volvió esa noche, encontró a Emily sentada en la sala, sin maquillaje, sin rodeos. «Sé todo», dijo, «y tengo cómo probarlo». Ryan intentó negar, minimizar, incluso voltear el juego emocional. «Lo hice por nosotros». Era un impulso, solo necesitaba ese empujón profesional. Pero cada palabra que decía lo hundía más. Emily ya no estaba ahí como su esposa. Estaba como la mujer que él creyó que podía usar sin consecuencias. Puso frente a él los papeles, los correos, las grabaciones. «No voy a gritar, no voy a hacer un escándalo. Solo quiero que sepas que esto no termina aquí. Ya he contactado a un abogado. Y ya entregué todo a la firma». Ryan enmudeció. Por primera vez, la vio como una amenaza real, no como un obstáculo manipulable. Esa noche, durmió en el sofá. Al día siguiente, Emily pidió a su abogado iniciar el proceso de separación legal y de denuncia formal. No hubo marcha atrás, y ella no se quebró, porque ya lo había hecho antes, y ahora solo quedaba reconstruirse. La noticia se esparció rápido entre los socios de la firma.
Algunos la miraban con compasión, otros con una mezcla de asombro y respeto. Lo cierto es que, en un mundo donde muchos preferían callar para no perder su estabilidad, Emily había hablado. Y no solo habló, expuso con pruebas y sin titubeos una traición que mezclaba lo personal con lo profesional. Eso no pasó desapercibido. Una socia senior se le acercó al final de una reunión y le dijo en voz baja: «Hiciste lo que muchas hemos querido hacer, pero no nos atrevimos». Esa frase no la hizo sentir orgullosa, la hizo sentir menos sola. No era solo su historia, era la historia de muchas mujeres que habían sido usadas como peldaños por hombres que se escondían detrás del discurso familiar. Mientras tanto, en casa, los niños empezaron a notar los cambios. Ryan ya no pasaba tanto tiempo allí. Las cenas eran más silenciosas, pero también más genuinas. Emily no quiso mentirles. Una noche, cuando Mason preguntó por qué papá ya no dormía en casa, ella se sentó junto a él y le dijo que a veces las personas cometen errores muy graves y que lo importante es aprender a proteger a quienes uno ama. Mason no entendió todo, pero asintió con la madurez involuntaria que a veces tienen los niños. Sophie, más pequeña, solo se acurrucó en su pecho. Emily entendió entonces que lo que estaba haciendo no era solo por ella, era por ellos también. Porque si ellos iban a crecer viendo un ejemplo en casa, tenía que ser uno basado en verdad, no en apariencias. Con el proceso legal en marcha, Emily se encontró enfrentando más que documentos y audiencias. También tuvo que mirar de frente sus propios límites. La abogada que la representaba, una mujer joven, directa, sin rodeos, le explicó con claridad los escenarios posibles. El fraude estaba documentado, pero Ryan podía alegar desconocimiento, podía negociar, incluso podía intentar manipular la situación en tribunales. Emily no buscaba venganza, pero sí justicia. No estaba dispuesta a permitir que sus hijos crecieran creyendo que todo podía resolverse con una excusa. Por eso no aceptó ningún acuerdo extrajudicial. «Vamos hasta el final», dijo con firmeza. Y así fue. Se preparó para declarar. Recordó cada documento, cada contraseña alterada, cada firma falsificada. Lo vivió todo de nuevo, pero esta vez con los pies bien firmes sobre el suelo. El día de la audiencia, el ambiente en la sala era tenso. Ryan se presentó con un abogado costoso y un aire de autosuficiencia que a Emily ya no le afectaba. Cuando la llamaron a declarar, caminó hacia el estrado sin temblar. No leyó de papeles. Habló desde la memoria, con precisión. Describió cómo notó los movimientos sospechosos, cómo fue reconstruyendo el mapa roto de su vida, cómo cada prueba había sido reunida no con rabia, sino con responsabilidad. Hubo un momento en que Ryan la interrumpió para desmentirla, pero fue rápidamente reprendido por el juez. Emily no se inmutó. En el fondo, entendía que esa reacción era solo el reflejo de alguien que nunca pensó que ella tendría el coraje de llegar hasta ahí. Y sin embargo, ahí estaba. No como víctima, sino como testigo de su propia reconstrucción. La sentencia no tardó en llegar. El tribunal determinó que Ryan había cometido fraude documental y uso indebido de identidad, además de vulnerar la confianza conyugal con fines económicos. Se ordenó la anulación del préstamo, la reparación del daño moral y la apertura de una investigación interna en la empresa donde él trabajaba. No fue una victoria limpia. Emily sabía que nada podía devolverle los años compartidos, ni la sensación de seguridad que alguna vez sintió en su propio hogar. Pero lo que sí había ganado era algo mucho más valioso: la certeza de que nadie, por más cercano que fuera, tenía el derecho de decidir sobre su nombre ni sobre su integridad. Cuando el juez dictó la resolución, Emily sintió una mezcla de alivio y vacío. No celebró, solo respiró profundamente y salió del juzgado con la frente en alto. Afuera,
Daniel la esperaba. No hubo abrazos eufóricos ni discursos motivacionales, solo un gesto silencioso de respeto. «Lo lograste», dijo él. Emily asintió, pero no respondió de inmediato. Caminó hasta una banca cercana y se sentó mirando al horizonte. Le dolía la espalda, la cabeza, el alma, pero era un dolor distinto, uno que anunciaba el final de algo pesado. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Daniel. Ella lo miró con ojos tranquilos. «Voy a rehacerlo todo, pero esta vez a mi manera». Y no lo dijo como una promesa vacía. Lo dijo como quien, tras haber recorrido un laberinto oscuro, por fin encuentra la salida y en lugar de correr, decide caminar despacio, reconociendo cada paso que la llevó hasta allí. Las semanas siguientes fueron silenciosas pero intensas. Emily regresó al trabajo con un enfoque nuevo. Ya no se esforzaba por complacer a todos, ni buscaba aprobación en cada decisión. Se volvió más firme, más selectiva, más consciente de su valor. Al liderar el equipo de auditoría interna, detectó en otros casos lo mismo que una vez le pasó a ella, detalles invisibles que solo alguien con cicatrices podía identificar. Su experiencia se volvió una herramienta, no una herida. En una reunión, un joven analista le confesó que había escuchado lo que le pasó y que gracias a eso decidió hablar sobre algo extraño en su departamento. Emily no le dijo mucho, solo lo felicitó por no callar, pero por dentro sintió que algo estaba cambiando. Su historia, dolorosa como fue, ya empezaba a tener otro propósito. En casa, los cambios también eran evidentes. Los niños se adaptaban mejor de lo que ella temía. Había más risas sin tensión, más juegos sin la sombra del conflicto. Ryan tenía visitas limitadas y supervisadas. Ya no era parte del día a día, y aunque al principio Mason preguntaba por él con insistencia, con el tiempo dejó de hacerlo. Sophie se aferraba más a Emily, como si su pequeña intuición supiera que mamá era el centro seguro. Emily organizó sus horarios para estar presente, sin perder el ritmo profesional. Empezó a disfrutar de cosas que antes no notaba: cocinar sin prisa, leerles cuentos antes de dormir, volver a escribir en un cuaderno viejo donde guardaba pensamientos sueltos. Redescubrió su propia compañía. Y lo más importante, dejó de vivir con culpa, porque entendió que no fue ella quien rompió el mapa, pero sí era ella quien tenía la oportunidad de redibujarlo. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles en su escritorio, encontró una nota vieja escrita por Ryan años atrás, cuando aún eran novios. Decía: «Gracias por enseñarme a confiar, por ser mi brújula cuando todo se nubla». Emily sostuvo el papel por un momento, sin rabia, sin nostalgia, solo con una especie de compasión que no esperaba sentir. Lo guardó en una caja junto con otras cosas que había decidido no desechar, no por apego, sino como recordatorio de que todo lo que vivió tuvo un lugar, un propósito, y ya no dolía como antes. En vez de tirarlo, cerró la caja y la colocó en un estante alto, fuera de la vista pero no del alcance. Había aprendido que algunas heridas no se cierran olvidando, sino aceptando su existencia sin dejar que definan el presente. Esa misma noche, Daniel pasó por su casa para dejarle un informe de auditoría que necesitaba su aprobación urgente. Al verlo, los niños corrieron a saludarlo. Mason lo abrazó con familiaridad, mientras Sophie le mostró un dibujo donde aparecían los tres tomados de la mano. Emily se sonrojó al ver la escena. No estaban juntos, no aún, y ella no tenía prisa. Pero algo en ese momento la hizo sonreír. No por la posibilidad de un nuevo comienzo amoroso, sino porque por primera vez en mucho tiempo se sentía rodeada de confianza genuina. Daniel se quedó un rato, cenaron los cuatro juntos, y cuando él se fue, Mason le dijo: «Me gusta cuando él viene, se siente todo más tranquilo». Emily acarició el cabello de su hijo y pensó que tal vez, solo tal vez, había espacio para construir algo nuevo.
sin prisa, sin pretensiones, pero con verdad. Un sábado por la mañana, Emily llevó a los niños a un parque cerca del puerto, donde solían ir antes, cuando todo parecía estar bien. No había vuelto allí desde que estalló la tormenta. Esta vez fue diferente. No era un intento de revivir algo roto, sino una manera de apropiarse nuevamente de los espacios que alguna vez compartieron. Caminó por el sendero de madera mientras Mason corría delante con su patineta y Sophie perseguía mariposas. El aire fresco, el olor del mar, el sonido de las gaviotas, todo parecía decirle, aquí sigues y sigues entera. Se sentó en una banca con un café en mano y por primera vez no se sintió vigilada por el pasado. Sintió libertad. No la libertad dramática de las películas, sino esa silenciosa y real que llega cuando dejas de justificarte por sobrevivir. De vuelta en casa esa tarde, Emily abrió su laptop para escribir un correo. No a su jefe, ni a Daniel, ni al abogado, a ella misma. Un mensaje que tituló «Para cuando olvides lo fuerte que eres». En él escribió todo lo que había vivido, no como víctima, sino como testigo de su propia evolución. Escribió sobre las noches en vela, sobre el miedo al juicio, sobre el amor a sus hijos, sobre cómo resistir se volvió una decisión diaria. Lo guardó en borradores sin intención de enviarlo, solo para tenerlo ahí, como un espejo emocional. Luego se acostó con Sophie entre sus brazos y Mason dormido en el colchón al lado. Cerró los ojos sintiendo que aunque la vida había cambiado por completo, estaba empezando a encontrar dirección otra vez. No necesitaba respuestas inmediatas, solo necesitaba seguir caminando. Y lo estaba haciendo. Unos días después, mientras revisaba el correo del trabajo, Emily recibió una invitación inesperada para dar una pequeña charla en un seminario interno de ética corporativa. Al principio, dudó. No se veía a sí misma contando su historia frente a colegas. No buscaba aplausos ni lástima, pero después de pensarlo durante horas, decidió aceptar. No para hablar de Ryan ni de los detalles legales, sino para compartir lo que aprendió sobre límites, sobre cómo una traición puede nacer en silencio y crecer si nadie la enfrenta. El día de la charla habló con firmeza, sin dramatismos. Contó lo que significó ser traicionada por alguien en quien confiaba plenamente y cómo tuvo que elegir entre su paz o su comodidad. Al terminar, no hubo ovaciones, solo un silencio profundo. Y luego, una mujer del público levantó la mano y dijo, «Gracias. Pensé que era la única». Ese momento la sacudió más que cualquier otro. Se dio cuenta de que su historia, aunque personal, tenía eco en muchas otras. No todos vivían lo mismo, pero todos conocían el sabor de sentirse usados, traicionados o invisibles, y también sabían lo difícil que era pararse de nuevo sin perder la ternura. Esa noche, Emily volvió a casa con el corazón lleno, no de orgullo, sino de propósito. No podía cambiar lo que pasó, pero podía transformar lo que venía. Y lo estaba haciendo, sin etiquetas, sin pretensiones. Solo ella, con su historia, sus hijos, su fuerza, con el mapa roto en una mano y una brújula nueva en la otra, una que no necesitaba que nadie más le validara el camino. Con el paso de los días, Emily comenzó a notar que su vida ya no giraba en torno a la herida, sino al aprendizaje. Lo entendió una mañana mientras ayudaba a Mason con un proyecto escolar. Él había dibujado una brújula en una hoja grande y escribió debajo, «Mi mamá me enseñó que uno siempre puede volver a empezar, aunque se pierda». Emily lo leyó en silencio y sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Se limitó a abrazarlo con fuerza, dejando que ese pequeño gesto le devolviera todo lo que creyó haber perdido. Sus hijos no necesitaban una madre perfecta. Necesitaban una madre presente, honesta, fuerte en su humanidad. Y ella, paso a paso, estaba aprendiendo a ser justo eso.
Un viernes por la tarde, mientras caminaba de regreso a casa después del trabajo, se detuvo frente a una vitrina donde vendían mapas antiguos. Uno de ellos tenía marcas rojas, como si alguien hubiera intentado corregir el rumbo miles de veces. Lo miró durante minutos y pensó que así había sido su vida en los últimos meses. Un mapa roto, lleno de marcas, de vueltas, de desvíos, pero seguía siendo un mapa. No uno perfecto, pero uno que contaba una historia. Entró y lo compró sin pensarlo. Lo colgó en su casa justo en la entrada. Cada vez que salía o entraba, lo veía. Y cada vez se recordaba a sí misma que no importaba cuántas veces tuviera que reinventarse. Mientras supiera quién era y a dónde no quería volver, siempre tendría dirección. Tiempo después, una tarde cualquiera, Emily se sorprendió sonriendo sin motivo mientras preparaba la cena. No era una sonrisa de triunfo ni de alivio. Era una sonrisa de quien, por fin, se siente en paz. Se dio cuenta de que ya no vivía en función de la herida, ni del juicio, ni de lo que los demás pudieran pensar. Vivía para ella y para sus hijos, desde la verdad. Cuando Mason entró corriendo con Sophie detrás, riendo a carcajadas, todo cobró sentido. Había atravesado el infierno con la dignidad intacta, no porque no se hubiese roto, sino porque supo cómo recoger cada pedazo y decidir qué hacer con ellos. No reconstruyó la misma vida, construyó una nueva, más honesta, más suya. Esa noche, mientras los niños dormían y el silencio cubría la casa como una manta suave, Emily se sentó frente al mapa colgado en la pared. Lo observó durante largo rato. Cada línea rota, cada borde desgastado, cada marca roja le parecía ahora una medalla. Porque no eran errores, eran señales de que, incluso perdida, había seguido avanzando. Tomó su cuaderno viejo, ese donde escribía pensamientos sueltos, y anotó algo simple, pero profundamente cierto. Ya no necesito que el camino sea recto, solo necesito que sea mío. Cerró el cuaderno con una calma nueva. Era el final de una etapa, no perfecto, no sin cicatrices, pero auténtico, y eso, para ella, era más que suficiente. Días después, Emily recibió una llamada de la escuela. Mason había hablado en clase sobre la valentía de su mamá. La maestra, emocionada, le contó que él explicó cómo su mamá enfrentó un problema muy grande sin gritar, sin pelear, solo siendo muy valiente y diciendo la verdad. Emily escuchó en silencio, con los ojos vidriosos y el corazón apretado. No sabía que su hijo lo había notado así. No sabía que, en medio del caos, su ejemplo estaba dejando huella. Cuando colgó, se quedó en silencio un largo rato, comprendiendo que su mayor victoria no estaba en los tribunales ni en la oficina, sino en los ojos con los que sus hijos la miraban. Eso nadie podía quitárselo. Esa noche, antes de dormir, Emily se asomó al cuarto de los niños. Los vio dormidos, tranquilos, respirando en paz. Caminó hasta el pasillo y se detuvo frente al mapa antiguo. No lloró, solo se quedó ahí, en calma, sintiendo que el círculo por fin se había cerrado. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ella había elegido cómo terminarlo, y esa elección lo cambiaba todo. Al volver a su cuarto, pensó en lo mucho que había perdido y en lo infinitamente valioso que había ganado. En ese instante, supo con certeza que nadie volvería a trazar su rumbo sin permiso. Esta vez, el mapa era suyo, y no necesitaba estar intacto para llevarla a donde quería llegar. A veces el mapa se rompe para que te atrevas, por fin, a dibujar el tuyo. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez tuviste que reconstruirte desde cero, dale like a este video. Cuéntanos en los comentarios cómo encontraste el valor para seguir, incluso cuando todo parecía perdido. Suscríbete al canal para recibir más relatos reales que nos recuerdan que el dolor no nos define, pero sí puede impulsarnos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, comparte el video.
Tal vez para esa persona también sea hora de empezar a redibujar su mapa.